Así que les voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, por favor. Y vamos a Mateo capítulo 13, vamos a leer el versículo del 10 en adelante de Mateo capítulo 13, por favor. Y la enseñanza en esta mañana, hermanos, tiene que ver con que en este año tengamos un corazón dispuesto, nuestros oídos abiertos, ¿verdad?, para escuchar a Dios, para escuchar la voz de Dios. Y eso siempre será algo que para nosotros como creyentes será bien necesario. Y voy a darle lectura a los versículos, ¿verdad? Y voy a darle lectura ahí del 10 al 17. Y está en medio de la parábola del sembrador, pero no voy a ver la parábola del sembrador, ¿okay? Ya muchos de ustedes ya saben la parábola del sembrador. ¿Cuántos saben la parábola del sembrador de Mateo 13? A ver, levante su mano el que ha leído por lo menos una vez Mateo 13. Ya los perdidos son algunos. Y dice ahí en Mateo capítulo 13, versículo 10. Ahorita entramos en entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo vieron. Tremendas palabras del Señor. Se me eriza la piel porque me emociona esto, ¿verdad? Y cuando el Señor está hablando ahí en Mateo capítulo 13, Jesús empieza a decirles algunas parábolas. Las parábolas, hermanos, son una figura de lenguaje donde usted cuenta una historia, y a través de esa historia tiene encerrada una enseñanza. Entonces usted cuenta una historia y la gente la capta, pero esa historia tiene una enseñanza la cual usted debe de aprender o de percibir, no solo la historia. Si usted ha leído la parábola del sembrador, el Señor Jesús inicia la narración muy sencillamente, dice: el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Y los que han sembrado aquí saben de esto, ¿verdad? Y ya comienza a decir que parte de la semilla aquí, parte de la semilla allá, etcétera, etcétera. Pero él tenía una enseñanza para ellos. Al parecer estas eran sus primeras parábolas. Al parecer todo el tiempo había sido bastante claro, si usted me permite decir esta palabra, con las personas que lo oyeron. Pero el versículo 10 nos dice que los discípulos se comenzaron a inquietar. Se comenzaron a inquietar porque ellos estaban pendientes ellos ya estaban pendientes de su enseñanza, de su manera de enseñar. Ya en días pasados, ellos ya habían pasado por el proceso de estar siendo enseñados una y otra vez, y estaban continuando ese proceso, ¿verdad?, de seguir siendo enseñados por Jesús. Entonces, cuando ellos escuchan a Jesús
a hablar por parábolas, es decir, a contar historias que tenían una verdad escondida que había que entonces que explicar y que revelar. Y hermanos, los discípulos les preocupa esta situación. Y les dice, entonces acercándose, versículo 10 dice, los discípulos le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Porque ellos están diciendo, hey, Señor, la gente no está entendiendo. La gente no está entendiendo. ¿Por qué les hablas algo que no están entendiendo? Si hemos visto y sabemos que el mensaje es que gracias, hijo, que se procure entender el mensaje. Esa es, perdón, hermano, esa es la encomienda, esa es a lo que viniste, a que la gente pueda comprender este mensaje. Entonces, ¿por qué hablas por parábolas? Yo creo que como primera enseñanza es bueno que los discípulos de Jesús estén pendientes de qué se enseña, cómo se enseña y por qué se enseña. ¿Cierto? Es bueno que los discípulos digan, bueno, oye, ahora cambió, ¿por qué? ¿Cuál es la idea? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y ¿sabe? Ellos no se reservaron eso y fueron y le preguntaron, Señor, ¿por qué hablas por parábolas? ¿Por qué hablas por parábolas? Y la respuesta del Señor, hermanos, fue bastante difícil, ¿verdad? Nunca la palabra de Dios va a ser fácil en todas las ocasiones. Pero en esta ocasión, hermanos, sabíamos que había entre la multitud gente que simplemente no creía. Estaba ahí, ¿cierto? Así como ustedes están presentes, había gente que estaba presente. Así como usted está escuchando, había gente en esos días que también estaba escuchando, ¿verdad? Y aunque usted está escuchando a un Jesús, ¿verdad? Para nada, ¿verdad? Obviamente, del Jesús que estaban escuchando a ellos, ¿verdad? Yo solo tengo el nombre por herencia, ¿verdad? Porque mi bisabuelo, mi papá, mi tío y yo, y a Elías, pues a Elías ya no le puse eso. Pero entonces, hermanos, nos damos cuenta que estos hombres, había entre el grupo gente que estaban oyendo, que estaban ahí presentes, pero sin embargo, hermanos, no estaban con la intención en su corazón de escuchar realmente, hermanos, lo que el Señor Jesús les estaba predicando. Esa es una de las cosas que puede afectar mucho en este año. Es decir, cuando se expone la palabra de Dios, tienes que estar atento en tu corazón. Eso es algo que te va a bendecir para siempre. Esto es algo que, como le decían a Josué, ¿verdad? Que no te apartes de este libro de la ley, ni a derecha, ni a izquierda, y tómalo y cúmplelo, hazlo, guárdalo en tu corazón, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero había gente, hermanos, entonces, en esa multitud que no quería convertirse. Simplemente el Señor dice, ¿verdad? Y no se acercan a mí para salvarlos, ni para sanarlos, ni para nada. Y aquí están, y me están viendo, y me están oyendo. Y lo que dice es que hay profetas que hubiesen querido verme aquí. En el Antiguo Testamento se llenó de la promesa del Mesías. Hubo mucha gente del Antiguo Testamento que hubiese anhelado en estos momentos. Y hablamos de Simeón la semana pasada, cuando vio a Jesús y lo tuvo en sus brazos y que dijo, ahora sí, Señor, he visto la salvación, estoy listo cuando usted quiera, estoy listo para irme. Nosotros somos muy privilegiados al saber de Jesús, al saber del Mesías prometido, al conocer al Mesías prometido. Así que, hermanos, había también discípulos de Jesús. Obviamente ellos fueron los que se acercan a él y le dicen, Maestro, ¿por qué hablas por parábolas? Bueno, porque
ellos no lo van a entender. Es decir, nosotros hemos estado con usted, contigo, maestro. Nosotros te amamos, te seguimos. Hemos hablado muchas veces, te comprendemos porque tú nos has mostrado, nos has revelado los misterios que tú traes, tu nueva enseñanza o tu enseñanza. Nosotros comprendemos, pero me preocupa aquellos que no entienden. ¿Por qué hablas por parábolas? ¿A usted le preocupa que la gente entienda el Evangelio, hermano? ¿A usted le preocupa que la gente entienda el Evangelio, hermano? Entonces hay que prepararnos para predicar ese Evangelio. ¿Saben? De la manera más clara posible. Y hacer la parte que nos corresponde, que el Espíritu Santo de Dios está haciendo la parte que le corresponde. Y hermanos, había discípulos, pero al parecer, hermanos, los misterios del reino no podían ser entendidos por otros, pero sí por sus discípulos. Para entender los misterios del reino, se necesita que haya un reconocimiento como Jesús, a Jesús como el Salvador. A Jesús necesitaban que ellos reconocieran a Jesús como el Mesías en sus corazones. Y necesitaban primero esa parte, hermanos. Nadie puede comprender ni discernir la palabra de Dios hasta que no tiene a Cristo en su corazón, hasta que no es sellado por el Espíritu Santo, como dice Efesios, hasta que el Espíritu Santo no está dentro de la persona. Es cuando realmente, hermanos, la persona entiende la palabra de Dios. De otras maneras, hay gente que la lee, hay intelectuales que la leen y que dicen tantas cosas y tantas mentiras aún. Recuerdo cuando era nuevo creyente, una vez me agarró alguien y abrió la Biblia, el libro de Ezequiel capítulo 3 o 4, no me acuerdo. Y dijo, mira lo que dice aquí. Entonces en Ezequiel dice, y se aparecieron seres con 4 caras y de bronce bruñido y luces y todo. Dice, ¿sabes? Estos son los ovnis. Y yo, wow, mira. Y yo estaba nuevecito, ¿verdad? Y mira, aquí dice la Biblia estos son los ovnis que dice la Biblia. La Biblia habla de los ovnis. Espero que ustedes no se crean esa mentira, ¿no? Y hermanos, no sabía. Y yo en parte me lo creí, dije, no sé si es cierto, ¿verdad? Pero, hermanos, hay gente que lee la Escritura y le da su interpretación personal. Tristemente no tiene ni la unción, ni la llenura del Espíritu Santo, ni la presencia del Espíritu Santo en ellos. Total, tienen una interpretación totalmente errónea de lo que son las Escrituras. ¿Por qué? Porque los misterios del reino solo son para aquellos, ¿verdad?, que han reconocido a Jesús. Amén. Son para aquellos que tienen oído para oír. Jesús una vez les dijo que tiene oídos para oír. ¿Qué dijo? Oiga. Y cualquier persona dice, pues entonces ¿para qué tienes los oídos? Pero Jesús no estaba hablando a sus oídos, estaba hablando a los oídos de su corazón y de su alma. Es decir, si tú tienes disposición en tu corazón de escuchar, entonces escucha, porque te va a beneficiar la palabra de Dios. El beneficio va a ser para ti. Si tienes oídos, entonces escucha. Es decir, no salgas igual que como cuando entraste. Había también, hermanos, algo importante. La misma palabra que hizo que las multitudes se fueran de Jesús. Tal es el caso en Juan capítulo 6, cuando Él les dice, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Obviamente le estaba hablando, ¿verdad?, acerca de la Pascua, a referencia del pan y el vino, etcétera, etcétera. Y aquellos, mucha gente dijo, dura es esta palabra, ¿quién puede? Y dice Juan 6:66, dice, desde entonces muchos ya no andaban con él y regresaron atrás, etcétera, etcétera. Pero sabe, también muchos le siguieron.
Esto me da a entender a mí, hermanos, que la misma palabra que apartó a otros de Jesús, esa misma palabra trajo a otros hacia Jesús. ¿Me explico? Trajo a otros, despertó el interés en otros. Otros sí quisieron oír, otros sí doblaron su corazón, otros sí dijeron, esto es algo que es importante para mí, esto es algo que yo necesito, es algo que me va a beneficiar en mi vida, es algo que me va a traer salvación. Entonces ahora yo abro mi oído y tengo abierto mi corazón para escuchar lo que va a decir el Señor en esta mañana. Así que esto es una ventaja para nosotros los predicadores, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente está descontenta, ¿cierto? A veces predica uno y la gente está descontenta. Otra gente está contenta, ¿verdad? Y siempre recuerdo esa ilustración de las hermanas que se encontraban en el mall el domingo después del culto, ¿verdad? Y una dijo, no, fui y no, estuvo muy feo, los hermanos cantaron ahí muy apenas y el pastor ya sabe como siempre. Y otra dijo, no, estuvo muy hermoso el culto, la palabra de Dios estuvo me bendijo mucho. Y dijo, pues ¿a qué iglesia vas? Y cuando se dijeron a qué iglesia iban, habían ido los dos a la misma iglesia el mismo día. Entonces el consuelo que hay para nosotros los que predicamos en cierta manera es que la misma palabra que se predica para todos, a unos los hace simplemente que se alejen, pero a otros los hace que se acerquen. Y de eso no tenemos culpa nosotros. ¿Me explico, hermano? Entonces sucedió lo mismo en esta vez. Sucedió lo mismo en esta ocasión. Es que hay misterios, ¿verdad? En el Evangelio que el Señor Jesús vino a revelar. La gente no entiende simplemente, por ejemplo, el nacimiento virginal de Jesucristo. La gente no entiende muchas veces el verbo se hizo carne, hablando acerca de la divinidad de Jesucristo. La gente no entiende eso. La gente ni siquiera entiende el ministerio de que el hombre es pecador. Porque mucha gente le dice, es que eres pecador. Y la gente dice, no, yo no tengo pecados. La gente dice, yo vivo bien, del trabajo a la casa, no tomo, no fumo, no me peleo con nadie, le corto la parte de la yarda al vecino, etcétera, etcétera. Yo no tengo ningún problema. Y la gente no puede entender, hermanos, esa situación. Hay tantos y tantos ministerios, pero para eso está el Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, para enseñar. Jesús les dijo, Él los guiará a toda verdad. Así que en el versículo número 11 dice, entonces respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si usted lo lee a la ligera, ¿cierto? Si usted lo lee así nada más va a decir, no, aquí ya se le acabó la justicia a Jesús. Como que a unos sí y a otros no. Como que eso no está bien. Y cuídense porque algún día alguien le va a decir esto. ¿Ok? ¿Y por qué no? Entonces, ¿por qué a ellos sí? Y a lo mejor los mismos discípulos pudieron haber dicho, bueno, ¿y por qué a nosotros sí y a ellos no? O sea, ¿en qué consiste la diferencia? No solo eso, el versículo 12 está mucho más difícil. Porque entonces dice, porque a cualquiera que tiene, ¿qué dice, hermanos? Se le dará. En nuestro contexto humano, hermanos, es decir, al que tiene, quítale, ¿verdad? ¿Cierto? Como el Robin Hood, ¿verdad? Quítale a los ricos para que le des a quién, a los pobres, ¿verdad? Eso es el Robin Hood, ¿verdad? ¿Cierto? Aquí ya se acabó todo ese asunto, ¿verdad? Aquí las cosas son totalmente diferentes y porque les dice, bueno, al que tiene, ¿sabes qué? Le voy a dar más, ¿qué te parece? Y al que no tiene, dice, ¿qué dice, hermano? Se lo voy a quitar, dice, no dice que tendrá más. Fíjese bien qué dice, por favor, fíjese bien qué dice, ¿verdad? Y al que no tiene, dice, ¿qué dice? Este tiene poquito, ¿y qué va a hacer? Dice. Pero bueno. Entonces dice, ay, qué injusto, ¿verdad?
Pues eso está injusto, la cuestión como que al que tiene le vas a dar más. Suena como a capitalismo, ¿no? Pero hermanos, nuestra mente no es la mente del Señor, obviamente. El Señor Jesús, fíjense bien el contexto de lo que estamos hablando. Está hablando, hey, les estoy predicando. No solo les estoy predicando, estoy haciendo milagros. Están viendo lo que esperaban ver las gentes del Antiguo Testamento. Estoy aquí frente a ustedes, la realidad de la promesa del Mesías. Estoy aquí quien va a traer la salvación para Israel, y no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Estoy aquí haciendo todo lo que yo puedo hacerlo, estoy haciendo todo para que crean en mí, para que crean en el mensaje, para que crean que el Padre me envió, para que crean que yo soy el Mesías. Pero todo lo que estoy haciendo, y simplemente han cerrado sus oídos y no han querido, y han cerrado sus ojos para no ver. Es por eso, hermanos, que el Señor Jesús les dice: los misterios son para ustedes. No porque hiciera acepción de personas, sino que porque podía percibir de una manera perfecta el corazón, hermanos, tan frío de esta gente. Porque viendo ahí, inmediatamente viendo el mismo milagro, viendo la misma presencia del Señor, viendo todo, porque teniendo todo ahí, hermanos, simplemente cerraron sus oídos, engrosaron su corazón y se dieron la vuelta y se fueron. Ahora entendemos por qué el Señor Jesús les dijo: solo para ustedes. Debe de sentirse bendecido y privilegiado usted en esta mañana al estar en esa cita. Amén. Amén. Porque lo que el Señor ha hecho, hermanos, ha dicho, es para usted. No es para nadie más, es para usted. Y usted tiene el privilegio y la bendición de poder escuchar la palabra de Dios. Y no hay realidad y tristeza más grande, hermanos, que la gente venga, escuche la palabra de Dios y se quede dormido, física y espiritualmente. No hay tristeza más grande que estemos despreciando de esa manera el mensaje más importante en toda la historia del mundo. Es por eso, hermanos, que el Señor Jesús decía: no, para ellos no es. Y no es para ellos, no porque yo no se los quiera dar. No es para ellos porque ellos simplemente no quieren escuchar. ¿A cuánta gente usted le ha tratado de hablar de Cristo? Y no empieces con tu religión y tu. No es que Dios no te lo quiera, es que tú no lo quieres. Hermanos, por los siguientes 52 domingos el Señor va a estar hablando a su pueblo. Le va a estar hablando a usted a través de su palabra, a través del maestro de la escuela dominical, a través de mí que estoy aquí predicando, a través de algún otro hermano. Dios va a estar hablando, o simplemente en oración. Usted va a estar en meditación de la Escritura, y directamente Dios va a estar hablando a su vida directamente a través de la Escritura. El punto es que, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé si decir: hay quienes quisieran estar aquí, ¿verdad? Porque al parecer la gente no quiere. Pero si usted que quiso estar aquí en esta mañana, para usted es la bendición. Para usted es el conocimiento de los misterios de la Escritura. Así que, hermanos, qué importante es esto, hermanos. Es una enseñanza obviamente espiritual, pero también es una enseñanza de vida para nuestra vida diaria. Porque cualquiera que tiene se le dará.
en la ley humana, o en la vida del ser humano, inclusive está en la naturaleza, ¿verdad? Los pájaros que se levantan muy temprano en la mañana, ¿verdad? Alcanzan gusanos, ¿verdad? Y yo me imagino que con un gusanito que se come diario, ya los demás es glotonería. Ya cuando los ves ahí en el dumpe del McDonald's, son glotones. Ya se acostumbraron a la vida de Estados Unidos. Así que el pajarito que se levanta temprano va y toma su gusanito, que yo creo que Dios le tiene ya reservado. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad? Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que si las aves son importantes, ¿verdad? Si él, dice aquel himno, si él cuida de las aves. Dijo alguien, ¿para qué te angustias, hermano, si los pajaritos comen? Y el Señor los cuida. Así que, pajarito que madruga, agarra su gusanito que Dios le tiene y ya está listo para otro día. ¿Cierto? Pero, ¿sabes? Se levantó temprano. Y chance y hasta alcanzó un gusanito más por haberse levantado temprano. ¿Por qué? Porque alcanzó el gusano del que se quedó. Pues ahí está el punto. Alcanzó el gusano del que se quedó dormido. Entonces, en la palabra de Dios, cuando usted quiere saber más, cuando usted anhela la palabra de Dios, dice, ok, ahí se aplica entonces al que tiene, ¿qué dice, hermano? Al que tiene, ¿qué dice ahí? Se le dará. Amén. Si comprendemos ahora esto, es decir, que cuanto más anhelo yo la palabra de Dios, cuanto más anhelo yo la presencia de Dios en mi vida, cuando yo más anhelo estar en comunión en la iglesia con los hermanos, cuando yo más anhelo hacer la voluntad de Dios y las cosas que a Dios le agradan, entonces dice el Señor, le daré más. Le daré más. Y tendrá más diferentes dones para servir al Señor, tendrá más gracia para servir al Señor, tendrá más habilidad para servir al Señor. Yo le daré más al que de veras tiene y tiene porque ha decidido en su corazón venir y escuchar, estar atento con su oído, abrir su corazón y decir, Señor, aquí estoy. Yo espero que suban nuestra cuenta espiritual en este año, amén. Y que ya como a mediados de año que yo los vea bien ricos a ustedes, amén. Espiritualmente, amén. ¿Cierto? Porque de eso estamos hablando, amén. También tiene una lección para la vida diaria, hermanos. El que tiene más le ha costado. ¿Me explico? El que tiene es que le ha costado. No, porque se ha afanado mucho. Bueno, sí, eso es algo que no podemos negar porque es la ley de la Escritura. Se ha afanado, le ha costado, pero tiene porque le ha costado. ¿Me explico? Tiene porque se ha esforzado, medida o desmedidamente, como usted quiere. Pero la lección de vida es que cuando tienes, ¿verdad?, es porque has hecho lo correcto para tener, aunque no siempre es así. Pero si usted hace, es decir, hermanos, si usted sabe que tiene su trabajo, si usted sabe que se tiene que levantar todos los días por todo el año, ir, etc., y ya sabe que al final de año ya sabe que le van a dar su bono, su recompensa o lo que sea. Ahora llega el final de año, le dan todo lo que, etcétera, etcétera, le tienen que dar. Pero sabe, hermano, entonces usted tiene y ahora le dan más. ¿Sabe por qué? Porque se mantuvo ahí. Porque estuvo constante. Porque fue fiel. Porque se levantó temprano todos los días. ¿Verdad? Porque se administró. Porque oró. Porque estuvo presente, hermanos, en cada mañana delante de Dios en su presencia y decir, Señor, aquí estoy, voy a mi trabajo, bendíceme, ayúdame, prospérame según tu voluntad, etcétera, etcétera. Entonces al que tiene, pues Dios le da más. No estoy promoviendo que, ¿verdad?, deje de venir a la iglesia por hacerse rico, ¿ok? Quiero dejar eso bien claro, hermano. Así que, pero el punto es que la segunda parte dice, pero el que no tiene, aún lo que tiene, se será quitado. Es decir,
Si tú no quieres escuchar, si a ti, como dicen, nos entra por un lado y nos sale por el otro. Pero si tú estás aquí nada más para pasar el rato, si estás para llenar el altar, si tú consideras la iglesia como el Tylenol de tu conciencia, ¿me explico? Si consideras que lo poco que tienes, vamos, porque el asunto es que no tienes disposición mejor. Mucha gente dice, ay, ¿por qué Dios no me cambia? Yo me pregunto, ¿entonces Dios no puede? ¿O por qué no puedo? Entonces Dios no puede. Pregunto, ¿Dios no puede? No acabamos de decir, Gente, todo es posible. No acabamos de decir eso. Yo todo lo puedo, eres quien. No acabamos de repente como cantar eso. Al que no tiene, entonces simplemente se le quita. Mateo 6:33, ya lo saben, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Qué dice, hermanos? A ver. Los que ya lo saben, díganlo, por favor. Ay, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice, hermanos? Santiago decía, si alguno está falto de sabiduría, ¿qué decía? Pídala al Banco Regional del Norte, ¿verdad? ¿Qué decía, hermano? Entonces, nos damos cuenta, hermanos, que el que es fiel, el que es diligente, el que es constante, el que es trabajador, el que comienza algo y lo termina, que no lo deja a medio, el que es persistente, el que es constante, el que es paciente, el que es esforzado, simplemente recibirá su recompensa. Es decir, ¿te interesa mi palabra? Sí, Señor. ¿Te interesa estudiar mi palabra? Sí, Señor. Bueno, pues déjame darte lo que te interesa. Ahora tienes y te voy a dar más. Alguien que no tiene es porque no se ha esforzado, hermano. No ha querido ni oír, no ha querido escuchar, ni no ha querido ver. Porque yo creo que alrededor de tu vida y de mi vida Dios ha hecho grandes cosas. Pero sin embargo la gente perezosa, descuidado, descuidada, inconstante, simplemente que es de doble ánimo, que sí, que no. Gente que es de mente cerrada y dormilona. Gente que comienza tarde, ¿verdad?, a actuar en su vida. Gente que ya está mal encaminada de años por alguna razón. Gente que eso simplemente te va a llevar al rechazo, a la incredulidad, finalmente al pecado, y estarás esclavizado o estará uno esclavizado del pecado mientras viva, hermanos, en esta situación, porque simplemente no quieres oír, ¿verdad?, ni quieres ver, ni quieres que tu corazón sea tocado por Dios. Es bien difícil, ¿sabe por qué, hermanos? Porque estos hombres eran un rechazo voluntario. Amén. Era un rechazo voluntario. Es decir, ya escuché lo que dijo Jesús. Ya escuché y qué, ¿verdad? ¿Cierto? Mira que sanó al hombre de la mano seca. Ya lo vi que sanó y qué. ¿A poco por eso ya? ¿Me explico? Oye, que resucitó al tercer día. ¿Y qué? ¿A mí qué me beneficia que haya resucitado al tercer día? Triste, ¿verdad? Oye, que vamos a la iglesia. Ok, sí voy, ¿qué? Voy a estar ahí nada más. Oye, que pon atención. No, ¿por qué? ¿Para qué? Y simplemente, hermanos, se va su oído cerrando, ¿verdad?, sus ojos viendo y no queriendo ver lo que hay. Y lo poco que tienen. Simplemente, hermanos, porque no hay disposición de Dios.
Qué triste, ¿verdad? Justo juicio va a recibir. Justo juicio va a recibir por esta situación. El rechazo es voluntario. Rechazaron el consejo, rechazaron la palabra. ¿Por qué obra el hombre de esa manera? Versículo 15, hermano. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Y Mateo, hermanos, a través de la escritura, a través de las palabras de Jesús, nos lleva hasta el libro de Isaías. Y cuando Isaías le repite exactamente lo mismo al pueblo y le dice, simplemente tu corazón se ha engrosado, se ha hecho grueso, ha formado como una capa, hermanos, como cuando la gente está obesa, que tiene problemas y que tiene problemas de muchas cosas en su corazón por el exceso de grasa, etcétera, etcétera. Dice, simplemente tu corazón se ha engrosado. No ha querido escuchar. Se ha hartado del mundo, se ha hartado de todas las cosas que no están bien delante de Dios, etcétera. Se ha rebelado contra Dios sin sentido, etcétera, etcétera. El Satanás te ha engañado con ese poder engañoso que él tiene, y simplemente en ese engaño del diablo tienes sentimientos que son de abandonar tu iglesia, de abandonar tu familia, de abandonar tu trabajo o de no conseguirte un trabajo, ¿me explico? También, etcétera, etcétera. Este corazón se ha engrosado y no ha querido, hermanos, simplemente ver el amor de Dios en su vida. Dice el versículo 15 de Mateo 13, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen, pero dice, hermanos, ¿cómo? Pesadamente. Con los oídos oyen pesadamente. Pregúntele a cualquiera, cuando salga de aquí, dígale de qué se trató la predicación. Y a las 3 horas dicen, ¿de qué? ¿De qué habló? No me acuerdo. De verdad que no me acuerdo. Hermanos, llega un punto, hermanos, cuando Dios dice, se acabó. Y eso, por ejemplo, nos recuerda a Génesis 6.3. Dice Génesis 6.3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Romanos capítulo 2 dice, finalmente no quisieron entender y Dios los entregó ya a pasiones vergonzosas, de tal manera que cambiaron su uso natural, etcétera, 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 etcétera. Comienza a decir Pablo a los romanos, es decir, el que no ha querido escuchar simplemente ha volcado toda su vida al mal, a la perdición, al pecado. Sus hijos han quedado tremendamente en esa situación también, etcétera, etcétera. Pero sabe, no contenderá el Espíritu de Dios para siempre con el hombre. ¿Verdad? El día, hablábamos el año nuevo de la venida de Cristo y decíamos que por qué Cristo no ha venido después de 2000 años, y lo que decíamos, hermanos, es que la fecha en que Cristo venga será cuando su paciencia simplemente se haya terminado, cuando Él diga, este fue el tiempo de mi paciencia, este fue el tiempo de misericordia, este fue el tiempo en que yo no quería que nadie pereciera, sino que todos procederan al arrepentimiento. Y sabes, este tiempo se ha acabado. Ahora voy por mi iglesia para que entonces suceda lo demás que tiene que suceder. Sucedió lo mismo en el arca de Noé, cuando Dios dijo, cerró el arca y se acabó, se cerró el arca y ya no hubo oportunidad. El día que el Señor venga, entonces querrás abrir tus oídos después, querrás abrir tu corazón, pero ten cuidado porque podría ser demasiado tarde. No endurezcas tu corazón en este año. Abre tu corazón y tu oído para el Señor. No te duermas espiritualmente. No dejes que te quiten lo poco que tienes. Al contrario. La Biblia dice que al que pide, se le da. Si no tienes fuerzas, pídele fuerzas al Señor. Si no tienes ánimo, pídele ánimo al Señor. Si no tienes deseo, pídele deseo al Señor.
que Él genera. Él pone el querer como el hacer cuando tú se lo pides. Si hay algo que te esté faltando para cumplir con su voluntad, pídele que te dé de eso que tú necesitas. Así que, hermanos, finalmente el Señor hablaba por parábolas y les decía, tiene que ser así, para que aquel que realmente le interese se va a acercar, va a preguntar y va a conocer de la palabra. Todos los que hemos ido a tocar puertas y a visitar a la comunidad, ¿qué experiencias han tenido? Mucha gente simplemente no le abren, cierran la puerta, dicen gracias, se acabó, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. Pero qué bendición para aquel que pregunte y dice, oh, sí, qué bendición cuando hemos hablado a alguien de Cristo y lo hemos ganado en ese mismo hogar, en ese mismo momento, y se han quedado con la bendición de Dios. Un verdadero creyente recibirá y será bendecido. Amén. No con un carro ni con una casa, ¿okay? No, porque no es lotería. ¿Me explico? Sino que Dios lo va a bendecir con amor, con gozo, con paz, con confianza, con salvación. Queriendo entender, hermanos, lo que dice Juan 10:10, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Así que, hermanos, somos muy privilegiados porque todavía en el Antiguo Testamento, recuerdo el pasaje de 2 Corintios 3:14 en adelante, cuando Pablo decía a los corintios, hablando acerca de los judíos, y decía, ellos hasta hoy leen a Moisés. Hasta el día de hoy leen a Moisés, dice, pero no han comprendido el mal. Y todavía tienen ese velo, dice, todavía tienen ese velo. Pero Pablo les dice, y solo cuando crean en Cristo Jesús, ese velo les será quitado. Y ellos podrán comprender y entender las maravillas que Dios quiere hacer con ellos a través de Jesucristo. Quisiera que estemos de pie y leyéramos un último pasaje todos juntos. Proverbios capítulo 15, por favor. Proverbios 15. Hermanos, que nos llevemos el mensaje de esta mañana, de este año, de este primer domingo, y que no cerremos nuestro oído, que no dejemos de ver las maravillas de Dios que está haciendo alrededor nuestro, con nuestras familias, con nuestros hijos, con todo lo que Él hace para abrirnos puertas de oportunidades, etcétera, etcétera. Estamos conscientes que todo, hermanos, lo que tenemos emana de Dios, que todo lo que tenemos es bendición de Dios para su pueblo, y no podemos cerrar nuestros ojos a esta situación. Proverbios 15:31. Lea conmigo, por favor. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios. Amén. Una vez más. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios. Así que, hermanos, la amonestación de la palabra de Dios en esta mañana es: no cierres tu oído como este pueblo. Que no se engrose tu corazón al ir caminando el año. Que sigamos conscientes de nuestra necesidad de Dios. Que sigamos en humildad, postrándonos delante de Dios cada día en oración. Que sigamos buscando su rostro, su bendición y su gracia y su misericordia. Que nuestro corazón esté listo para servir y decir: Señor, aquí estoy. Que no dejemos que el enemigo nos confunda, hermanos, para no hacer nada o para dejar de hacer lo que estamos haciendo. Que no dejemos que el enemigo nos confunda para estarnos distrayendo en otras cosas. Dios nos quiere bendecir y quiere seguir, hermanos, enseñándonos su palabra. Y yo creo que ese es un privilegio grande para mí. ¿Cuántos de ustedes consideran un privilegio estar aquí en esta mañana? Amén. Yo creo que si ya lo consideraban, después de haber aprendido este pasaje, yo creo que lo debe de considerar. Porque los misterios de Dios no son para cualquiera.
y sabe que estoy hablando en el contexto de la predicación, ¿verdad? No quiero que malentienda y diga allá afuera, no hacen un pedir porque a lo mejor el Padre no son los ministerios, no tienen nada que ver. Así que iglesia, vamos a orar en esta mañana y pídale a Dios fuerza, pidámosle a Dios fuerza, pidámosle a Dios que nos dé la manera correcta de actuar y de hacer en todos los roles de nuestra vida. Si queremos ver bendición, hermano, al que tiene, ¿te acuerdas? ¿Qué dice? Al que tiene, te voy a dar más. Te voy a dar más. Y al que de plano no. Pues lo poquito que tiene, ¿para qué lo quiere si no lo va a usar? ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? O sea, ¿para qué? Si nomás vas a venir a escuchar y ya te vas y nunca vamos a ver ningún frutito aquí o algo. No estoy hablando de dinero. Un predicador una vez dijo, un libro que leí decía, el fruto está en la cosecha. O la ayuda está en la cosecha. Y esperemos tener mucha ayuda este año. La que cosechemos.